Selección Grandes Crímenes de Carmila Weiler. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén escuchando este podcast de Carmila Weiler. Como siempre, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por escribirnos, por leer los casos, por ser fieles siempre a Carmila. Hoy queremos contarles un caso que vamos a titular El misterio del río Choluteca. Un caso que llamó mucho la atención en aquel tiempo y que resolvió en unas cuantas horas el famoso agente de investigación criminal número 3, el H3, Adán del Cid. Resulta que una madrugada, a eso de las 3:30 de la mañana de un sábado, unos muchachos que prestan sus servicios sexuales en la zona del Parque del Obelisco se dan cuenta de que uno de sus compañeros hace falta, que no regresó después de haberse ido con uno de sus clientes ahí cerca, que siempre se iba cerca, a unas 2 cuadras, cerca del río, hacia la derecha. Siempre se iba ahí en un jeep, una camioneta. Tenía una camioneta, tenía un jeep, siempre se iba con él. No regresó. Se va uno de ellos porque tenían como norma no irse a dormir con nadie, sino atender a los clientes y regresar. Y a eso de las 4 o 5 de la mañana irse todos para la casa, atender a los clientes, cobrar e irse, no irse con nadie porque eran cuestiones de seguridad. Se va uno de ellos a buscarlo y lo encuentra detrás de un montón de bolsas de basura. Lo encuentra muerto. Andaba vestido con una faldita negra, unos tacones altos, medias de red y una blusa escotada que es con un nudo al cuello, una blusita anudada arriba del ombligo. Tenía una carterita pequeña y todavía la tenía colgada de un hombro, pero estaba tirada en el suelo y él estaba así boca arriba, como que lo habían empujado y lo habían tirado, y estaba boca arriba con la boca abierta, con los ojos abiertos y como asustado. Llaman a la policía, llega una motorizada para custodiar la escena, luego llegan los agentes de la DNIC, en aquel tiempo era la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y estaba de turno Adán del Cid, el H3. Le dice el H3 a los muchachos que con quién se había ido. Pues siempre venía un cliente, ellos no lo conocían, era un cliente que le pitaba, él se subía al carro y se iba con él a 2 cuadras de allí, siempre al mismo lugar. Y hacía lo que hacía, le cobraba y se iba. Luego venía él, regresaba a pie. Nunca había tenido problemas. Y ahora estaba muerto. ¿Qué es lo que había pasado? El H3, con los focos del carro, ilumina la zona, que estaba oscura la calle, y con un foco de mano muy potente, ilumina el cadáver. Ve que el cuerpo no tiene golpes, pero tiene la boca abierta. Ve que en uno de la boca, en uno de los dientes de arriba, hay una manchita de sangre
una manchita de sangre, y hay un líquido viscoso que el H3 supone que es semen. Revisa más el cuerpo y ve que tiene uñas quebradas. Revisa más acá el H3, al otro lado de las bolsas de basura, y encuentra los pedazos de uñas. Encuentra en las uñas lo que él cree que son pedazos de restos de piel y sangre. No las toca, las custodia así, hasta que vengan los técnicos de inspecciones oculares. Pero con una lupa se agacha y los mira y dice, él cree que son restos de piel de una persona de piel negra, de color de piel negra. Le pregunta a los compañeros si ellos conocían al cliente. Dicen que no. Si les había hablado, solo había dicho que era un cliente. Uno de ellos le dice que lo único que le gustaba era que le hiciera sexo oral y que le pagaba bien. Por cada vez que llegaba le daba 1000 lempiras. Y cada cuánto llegaba, a veces llegaba cada 15 días, 10 días, pero siempre le dejaba 1000 lempiras, 1500 lempiras. Sabía si era una persona de color, nunca dijo nada. El H3 espera que lleguen los técnicos de inspecciones oculares, llegue el fiscal para hacer el reconocimiento del cuerpo, y cuando llega el forense, el H3 se pone a platicar con él y le dice, fíjese que yo veo aquí que no tiene golpes, que tiene las uñas quebradas, que tiene sangre en las uñas, que los restos de uñas, las uñas quebradas que están en aquel lugar allá, tiene restos de piel y hay señales de sangre, manchas de sangre en esos pedazos de uña. En los dedos también hay unas pequeñas manchas de sangre y hay restos de piel en las uñas que todavía quedan en los dedos. También en uno de los dientes de arriba hay algo que parece una mancha de sangre. ¿Qué supone usted?, le dice el forense. Eso es lo que yo quiero que usted me diga, le dice el H3. Yo tengo más o menos una hipótesis. Ajá. Veo que hay semen en la comisura de los labios. Pero también quiero que me diga algo, le dice el H3. Quiero que usted aquí mismo revise la garganta. Y quiero que me diga si hay semen en el fondo de la boca, en el fondo de la garganta. El forense, que anda desvelado porque ha tenido mucho trabajo, le pide al fiscal autorización para hacer todas esas cosas. El fiscal, que también está cansado y que conoce bien al H3 y ya sabe cuáles son los métodos del H3, le dice que sí, que no hay ningún problema, que lo haga. Para ver si pueden resolver el caso, porque ya conocen cómo trabaja el H3 y de una u otra forma al fiscal le gusta la forma en cómo él trabaja. Se agacha el forense, alumbra y con la lupa mira. Luego alumbra el fondo de la garganta y ve que hay adentro semen, que hay semen en la garganta. Le dice al H3 que mire y luego le dice al fiscal. Entonces se levanta el H3 y le dice
al fiscal: creo que hemos resuelto el caso. La piel, los restos de piel que hay en las uñas quebradas y en los dedos, son restos de piel de un hombre negro, alto. Este hombre, o sea, la víctima, le estaba haciendo sexo oral a este hombre negro. Cuando este hombre estaba llegando al clímax, al final, en el momento culminante, lo agarró de la cabeza, de la parte de atrás del pelo, y se lo pegó con fuerza hacia adentro, de modo que toda su virilidad entró hasta el fondo de la garganta de la víctima. Este se desesperó, hundió las uñas en las caderas del hombre, hirió con las uñas la piel, le sacó sangre, con fuerza lo hizo y se quebró las uñas, quedó piel del hombre en las uñas, un poco de sangre, y también mordió el pene del hombre y por eso quedó un poco de sangre en un diente. Pero el hombre no hizo absolutamente nada porque estaba en el momento culminante de la felación. De aquí que cuando ya él se dio cuenta, cuando ya pasó todo, la víctima se había ahogado, había muerto. Cuando él se dio cuenta de que había muerto, seguramente tuvo miedo, se aterró, lo arrastró hasta aquí y lo dejó. Se subió seguramente el pantalón y se fue. ¿Cómo vamos a saber quién es? Eso es otra cosa. Pero de que las cosas sucedieron así, esta es la mejor hipótesis que tenemos. No hay otra forma. Y si nosotros vemos la parte de atrás de la cabeza de la víctima, nos vamos a dar cuenta de que la peluca está revuelta y de que fue apretada con fuerza en la parte de atrás. Podemos verla y así fue. El H3 demostró la teoría que él tenía, el fiscal estuvo de acuerdo, el forense sonrió complacido y en la morgue confirmaron que había en la garganta y en toda la tráquea de la víctima una gran cantidad de semen y el forense confirmó que había muerto por asfixia, por atragantamiento y que se había atragantado pues de la forma en que el H3 había explicado. Ahora quedaba buscar al victimario. Decía el H3 que no podía llamársele asesino, no se le podía llamar homicida, porque aquel tipo de muerte, muerte no podía llamársele crimen, no podía llamársele homicidio, no podía llamársele asesinato. Había sido algo contingencial tal vez, algo que no había sucedido de forma planificada, era algo fortuito. Pero el H3 tenía la responsabilidad como agente de homicidios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de resolver el caso, el misterio de el río Choluteca. Y los compañeros de Mireya pues deseaban que la muerte de su compañero no quedara impune. Tenían los elementos, sabían que se trataba de un hombre alto, de raza negra,
seguramente musculoso, fornido, que tenía preferencia por aquel tipo de relaciones íntimas, de relaciones sexuales. Y el H3 pensaba que si dejaba pasar algún tiempo, seguramente el hombre volvería a pasar por ahí. Si no hacían publicidad, si no buscaban, si dejaban pasar un tiempo sin hacer escándalo. En los periódicos salió únicamente que había aparecido muerto un travesti y que no se sabía de qué forma había sido asesinado, y no se volvió a hablar de él. Pasó una semana, 2 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A los 8 meses, el H3 recibe una llamada. Lo llaman de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que estaba allí en el barrio Villadela, cerca del Obelisco, y le dicen que la camioneta en la que se conducía el cliente de Mireya acababa de pasar despacio por el Obelisco. Acababa de pasar despacio y que se había ido. Sale el H3 en una moto corriendo con uno de sus compañeros y se va allí por donde están los mariachis, el mariachi nacional, y se queda allí tomándose un fresco. Por la Escuela de Bellas Artes, por el Parque Juan Ramón Molina, de allí dice para atrás, despacio, lo llaman de nuevo y dicen que la camioneta ha pasado una vez más. Entonces se queda ahí por donde polarizan vidrios de carro y le cruza la moto, se baja, le ponen las pistolas y se detiene la camioneta. Y dos hombres asustados detienen el carro, se bajan los 2 policías, abren las puertas y el chofer era un muchacho de piel trigueña y el compañero de él era un hombre de raza de color, pero no era garífuna. Medía más o menos 2 metros, tal vez más. No era fornido, pero sí era sólido. Lo baja el H3 y resulta que era jugador de un equipo de fútbol. Y le dice que está detenido por el homicidio de fulano de tal, alias Mireya, sucedido hace 8 meses en tal y tal parte a la orilla del río Choluteca. No, le dice, no fue mi culpa, mire que fue, ya sabemos cómo fue, y le aconsejo que guarde silencio o todo lo que diga puede ser y será usado en su contra en un juicio. No, que no fue así. Se lo llevan, llaman al fiscal, se lo llevan a las oficinas de la DNIC, llaman al fiscal. El fiscal llega, el fiscal lo entrevista, lo llevan a medicina forense y allí tiene las cicatrices de las uñas de Mireya. Ahí tiene las cicatrices de las uñas de Mireya en las caderas. Dice él que era cliente de Mireya, que lo iba a visitar cada 10 o 15 días y que siempre le pagaba bien, que ese día, cuando ya él estaba llegando al final, en lo mejor él la agarró de la cabeza y sin saber, sin pensar en lo que hacía, se lo pegó contra el pubis y no sabía que con su pene lo ahogó.
le llegó hasta el fondo de la garganta y cuando se dio cuenta, Mireya ya había muerto. Tuvo miedo y no sabía lo que hacía. No sabía qué hacer. Entonces lo arrastró, lo dejó allí y salió del país. Como tenía un contrato, tuvo que volver. Pero como dicen, gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, volvió para ver nada más. Y fue en el momento en que los policías lo detuvieron. Como no podían acusarlo de asesinato, de homicidio o de algún crimen, los abogados del equipo, para evitar un escándalo, lo sacaron, lograron sacarlo, con la promesa, con la seguridad de que no abandonara el país. Pero hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a saber de este muchacho. Nadie ha vuelto a saber de este muchacho. Y el misterio del río Choluteca lo resolvió el H3, pero dice el H3 que como no pueden achacarle una intención, un homicidio, una muerte, un crimen a este hombre, pues no había de qué acusarlo. Y el mismo fiscal dice que él no encontraba alguna forma de acusar a este hombre de muerte, de algún tipo de delito. Aunque viéndolo bien, algo iba a encontrar. Pero los abogados se la ingeniaron y el hombre salió del país y nadie lo ha vuelto a ver. Y ese es el caso de el misterio del río Choluteca, la muerte de Mireya. Pues quedó tal vez en la impunidad. Ustedes, estimados oyentes, estimadas oyentes, tal vez pueden juzgarlo mejor. Y yo quiero agradecerles por escuchar este caso, por escucharlo una vez más, por escuchar el podcast de Carmila y por estar siempre pendientes de los casos que vienen. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caso en la siguiente semana, no sin antes decirles que tomen sus precauciones porque el coronavirus es una realidad, la COVID mata, el distanciamiento social es efectivo, el uso de la mascarilla, las medidas de seguridad, el lavado de manos, todo eso puede salvar vidas. A los primeros síntomas hay que acudir al médico, buscar ayuda médica, hay que cuidar a los ancianos y sobre todo hay que pedirle ayuda a Dios de que nos guarde, nos proteja y nos ayude a superar esta pandemia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias.